Ciertamente, profundicemos en la intrigante situación de Caín, uno de los primeros hijos de Adán y Eva, según la narración bíblica. A medida que exploramos los matices de la Biblia, descubriremos respuestas a las preguntas desconcertantes sobre cómo Caín tuvo una esposa y, aún más desconcertante, cómo pudo haber engendrado un hijo, considerando a Adán y Eva como los únicos progenitores de la humanidad. Únase a nosotros en este fascinante viaje de descubrimiento suscribiéndose al canal, presionando el botón me gusta y descubriendo los secretos escondidos en las páginas de la Biblia. Desde el comienzo mismo de la Biblia, Caín emerge como una figura central en las narrativas que se presentan como el primogénito de Adán y Eva, marcando las primeras etapas de la humanidad. Su relación con Abel, su hermano menor, resulta fundamental en el episodio del sacrificio a Dios. En un acto de devoción, ambos hermanos presentan sus ofrendas a Dios. Pero la aceptación divina recae exclusivamente sobre las ofrendas de Abel, quedando rechazadas las de Caín. El motivo del rechazo de Dios sigue siendo un misterio y ha suscitado diversas interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos especulan sobre la naturaleza de las ofrendas, mientras que otros sugieren una posible actitud negativa en el corazón de Caín como factor determinante. El rechazo despierta una creciente amargura en Caín, que culmina en la primera tragedia humana registrada en la Biblia. Impulsado por los celos y la ira, Caín comete el terrible acto de fratricidio, quitándole la vida a Abel. Este evento, más allá de ser la primera manifestación de la fragilidad humana y de la gravedad del pecado, resuena a través de las páginas de la historia, dejando una huella imborrable en la narrativa bíblica como una advertencia sobre las consecuencias de las decisiones humanas. Dios responde a Caín con un severo castigo. La ira divina se expresa maldiciendo a Caín y marcándolo, convirtiéndolo en un signo visible de su transgresión. Aunque esta marca no se describe claramente en la Biblia, simboliza la separación y la carga del pecado que Caín llevaría consigo. El castigo de Dios se extiende más allá de la maldición física. Abarca consecuencias psicológicas y emocionales. Caín está condenado a vagar como un vagabundo en soledad, alejándose de la presencia divina. Este exilio lo deja a merced de su propia conciencia, cargando con el peso de su nefasta elección. La soledad de Caín, ahora distante tanto de Dios como de la compañía humana, refleja la profundidad de la separación causada por el pecado. El vagabundo solitario se convierte en un símbolo de alienación espiritual y emocional, consecuencia directa de sus acciones. La Biblia relata la preocupación de Caín por el peso de su maldición, temiendo que otros pudieran matarlo al encontrarlo. En respuesta a este temor, Dios pone una marca en Caín, asegurando su protección contra cualquier venganza mortal. Este acto divino no solo preserva la vida de Caín, sino que también simboliza la misericordia de Dios en medio de las consecuencias de sus acciones. Aquí surge la primera pregunta de las mentes más escépticas. ¿Quiénes eran esos otros a quienes Caín tanto temía? ¿No eran Caín y Abel los únicos hijos de Adán y Eva? Espera, mi joven saltamontes. Más adelante encontrará las respuestas a estas preguntas. Así que procedamos. En el capítulo 4, versículos 16 y 17, descubrimos que Caín, aun siendo un vagabundo, encuentra a una mujer y establece una relación matrimonial. De esta unión nace un hijo llamado Enoc, que marca el comienzo de una nueva generación descendiente de Caín. Sorprendentemente, Caín no solo sobrevive al castigo divino sino que también se establece. Sorprendentemente, decide construir una ciudad y le pone el nombre de su hijo Enoc. La ciudad se convierte en un testimonio de la resiliencia y la capacidad humana para forjar un camino hacia adelante, incluso frente a las marcas del pasado. Esta elección refleja la determinación de Caín de crear un legado y una comunidad, desafiando las adversidades de su condición errante. Sin embargo, es en este punto cuando las consultas empiezan a multiplicarse. El texto bíblico omite detalles explícitos sobre cómo y con quién Caín estableció su relación matrimonial. En el versículo 17, encontramos solo la vaga información de que Caín conocía a su esposa. En la enigmática historia de Caín, la narrativa nos deja con preguntas desconcertantes sobre su esposa y la posible existencia de otros humanos durante esa época antigua.
Han surgido diversas interpretaciones, cada una de las cuales se esfuerza por cerrar las brechas en el relato bíblico y abordar las complejidades que rodean el crecimiento de la población humana. Una perspectiva poco convencional propone la idea de que Dios podría haber creado independientemente seres humanos adicionales además de la familia de Adán y Eva. Los defensores de esta teoría argumentan que para que la humanidad se multiplique rápidamente, sería necesaria una población significativa, desafiando la noción de que podría provenir únicamente de los descendientes directos de Adán y Eva. Este punto de vista intenta reconciliar la narrativa bíblica con la evidencia arqueológica y antropológica que indica la existencia de comunidades humanas más amplias en la antigüedad. Es importante señalar, sin embargo, que esta interpretación es especulativa y carece de apoyo explícito en el texto bíblico. La teoría más ampliamente aceptada sugiere que Caín pudo haberse casado con una hermana, basándose en una comprensión de las prácticas culturales y el contexto de esa época, como se describe en la narración bíblica. El libro del Génesis no afirma explícitamente que Adán y Eva solo tuvieron como hijos a Caín y Abel. La ausencia de información detallada deja lugar a la posibilidad de que Adán y Eva tuvieran descendencia adicional que no se menciona específicamente en la Biblia. El argumento central que respalda esta hipótesis gira en torno a la comprensión de que las familias durante esa época eran considerablemente más grandes y los individuos disfrutaban de una esperanza de vida notablemente larga. Por ejemplo, Caín, una figura del relato bíblico, vivió cientos de años. Esta longevidad extendida realza la verosimilitud de que Adán y Eva tuvieran una descendencia más extensa, incluidos hijos e hijas, algo que no se destaca explícitamente en el texto sagrado. Esta interpretación gana un refuerzo significativo cuando profundizamos en la narrativa bíblica. Después del incidente entre Caín y Abel, la historia se desarrolla aún más. En Génesis, capítulo 5, versículo 4, encontramos una referencia que fortalece la idea de que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas. El texto menciona explícitamente que Adán vivió 800 años después del nacimiento de Set y tuvo otros hijos e hijas. Este pasaje resalta explícitamente la existencia de una descendencia más amplia más allá de Caín, Abel y Set. En ese contexto cultural y temporal, la práctica del matrimonio entre hermanos no solo era aceptable sino también considerada necesaria para la propagación de la raza humana. En las primeras etapas de la historia, no había prohibiciones explícitas contra esta forma de unión, y las circunstancias culturales y las demandas de supervivencia podrían haber influido en esta práctica. La ausencia de restricciones evidentes queda ilustrada por varios casos en la narrativa bíblica donde los personajes se casaron con miembros de sus propias familias. Un ejemplo notable es el caso de Abraham y Sara, que eran medio hermanos. Isaac, hijo de Abraham, siguiendo las costumbres de la época, se casó con Rebeca, que era su prima. Esta unión es notable no solo por su aceptación cultural sino también por la bendición divina que la acompañó. El relato bíblico de Génesis 24 describe cómo Abraham, preocupado por encontrar una esposa adecuada para su hijo Isaac, envía a su sirviente a Padán Aram a buscar esposa entre sus parientes. El sirviente se encuentra con Rebeca, una pariente de Isaac, en el pozo, y ella se convierte en la elegida para ser la esposa de Isaac. Esta historia ilustra no solo la práctica cultural del matrimonio entre parientes en esa época, sino que también enfatiza la importancia atribuida a la continuidad del linaje familiar. Además, la narrativa sugiere una creencia en la guía divina en estos arreglos matrimoniales, evidente en cómo la elección de Rebeca fue percibida como providencial. Otro ejemplo clásico de matrimonio entre miembros de una familia ocurre después del diluvio. Según la Biblia, después del gran diluvio, Noé y su familia, sus hijos Sem, Cam y Jafet, tuvieron la tarea de repoblar la tierra. Ante la escasez de población tras el diluvio, los hijos de Noé no tuvieron otra opción que casarse entre ellos o incluso con sus propias hermanas para cumplir el mandato divino de multiplicarse y henchir la tierra. La Biblia en Génesis capítulo 9 enfatiza la responsabilidad de Noé y su familia de repoblar la tierra y restaurar a la humanidad, cumpliendo el propósito divino que justifica tales uniones. Desde la perspectiva de esa época, estos ejemplos subrayan cómo, en diferentes etapas de la historia bíblica, el matrimonio entre miembros de la familia se consideraba aceptable e incluso necesario para la continuidad del linaje humano.
Después de acontecimientos extraordinarios, resulta intrigante observar que las leyes contra el matrimonio entre parientes, como las establecidas en la ley mosaica, surgieron considerablemente más tarde, aproximadamente 500 años después de la creación de Adán y Eva, marcando un punto significativo en la evolución de las prácticas matrimoniales. Estas leyes fueron promulgadas como parte del pacto con Moisés, lo que refleja la necesidad emergente de regulaciones a medida que la humanidad se multiplicaba. La prohibición del incesto descrita en las leyes dadas a Moisés puede entenderse como un acto divino destinado a proteger a la humanidad y prevenir posibles consecuencias negativas resultantes de los matrimonios mixtos entre parientes. A medida que las poblaciones crecieron y se diversificaron, la introducción de estas leyes tuvo como objetivo preservar la salud genética y evitar los riesgos asociados con la endogamia. La regulación divina contra el matrimonio entre parientes, tal como se describe en las leyes mosaicas, se desarrolla en el libro de Levítico. Estas prohibiciones, detalladas meticulosamente en el capítulo 18, cubren una amplia gama de relaciones familiares, incluidas instrucciones específicas contra las relaciones sexuales con madres, padres, hermanos, hermanas, tíos, tías, sobrinos, sobrinas y otros parientes cercanos. El libro de Levítico, parte integral de las Escrituras, representa una extensión práctica del pacto establecido con Moisés, demostrando la atención divina al detalle en la regulación de las relaciones familiares. Es esencial señalar que las interpretaciones están sujetas a variaciones significativas y, a menudo, se debaten entre diferentes tradiciones religiosas y grupos teológicos. Sin embargo, es aún más crucial resaltar que, independientemente de las diferencias interpretativas, existe la perspectiva de que no debemos cuestionar ni dudar de Dios. El respeto por la tradición y la sumisión a la voluntad divina prevalecerán como principios fundamentales que sustentan la convicción de que la verdadera comprensión reside en la aceptación confiada de la palabra de Dios. Espero que hayas disfrutado el video. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Haz clic ahora en uno de los 2 vídeos que aparecen en tu pantalla para seguir viéndolo.